Miren, sabrán que me toca ser feliz. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, depende de donde estén escuchando. Estamos acá en Redes de Bienestar, 12:03 minutos. Gracias, Nahuel, en la operación técnica, como todos los viernes. Y a Punto Cero, obviamente, que nos permite estar acá en el aire. Un programón. Hoy tengo 4 mujeres en piso con diferentes temas. Una que está esperando dentro de un ratito, que va a ser una mesa redonda. Una pueri de lujo que tenemos también, 2 pueris, pero una que está por fuera y otra que está acá. Ya presentaré. Pero no quiero decir nada, solamente quiero empezar con nuestra primera profesional que tenemos acá. Marianela Arriaga es psicopedagoga, es licenciada en educación también, ¿no? Sí, sí. ¿AT? No soy AT. No, ¿dónde saqué? No, ¿Trabajás con soy AT? profe. Ahí de AT, está. Sí, soy profe universitaria. Ahí sí, está. Sí. Bueno, de todo haces. Y la última vez que habíamos hablado, hablamos de la psicopedagogía desde una mirada muy amplia, como que no como los mitos, pero como que no es solamente esto de la psicopedagogía en la infancia y pensarlo en la educación solamente desde principios, ¿no? Sino mucho más Así abarcativo. Sí. Así que estuvo muy buena esa entrevista. Hoy vamos a hablar de otro tema. Otro tema que hoy sí quizás deberíamos inclinarnos un poco hacia el abordaje con niños. ¿Bien? Es decir, Bien. hoy sí vamos a pensar un poquito la clínica con niños, Sí. el abordaje dentro del consultorio. Y vamos a recuperar 2 conceptos que vienen del psicoanálisis. Si bien Freud y Lacan plantean el concepto de transferencia y de contratransferencia, en algunos puntos están de acuerdo y en otros quizás Lacan le da como una vuelta de tuerca a cómo armar y a cómo pensar los encuadres terapéuticos. Bien, la clínica con niños, yo siempre digo que es una clínica del niño con sus padres. Es muy difícil trabajar con un niño pensando en la cura de los sintomáticos sin el trabajo Es colectivo imposible. con sus papás, ¿no? Bien. Entonces, en primer lugar esto, pensar que aquel profesional que decide trabajar en la clínica con niños es un profesional que tiene que revisitar el motivo de consulta en la historia de ese niño y en la historia de sus papás o de la mamá como consultante. Bien. Entonces, la idea de hoy es pensar qué nos sucede a nosotros en el marco contratransferencial y transferencial de la práctica clínica y cómo se pone ahí en juego el concepto de amor, ¿no? Es decir, cuáles son los bordes, cuáles son los límites, qué nos pasa a nosotros de carácter consciente e inconsciente en el momento de armar un tratamiento. Del amor de transferencia. El amor de transferencia. Bueno, Freud va a hablar un montón del amor de transferencia y después Lacan nos va a aportar un concepto que es el de el supuesto saber y hacia ese lado vamos. Y por supuesto que después nosotros, yo siempre digo, uno hace praxis con la teoría, ¿no? Hemos Obvio. leído, creo que los últimos 20 años de mi vida me pasé leyendo el psicoanálisis, pero aún así la clínica con niños nos desafía a un montón de situaciones que de pronto el libro queda ahí en el registro, pero la práctica es otra cosa, ¿no? Y más que los niños van cambiando, no son los niños de antes. Totalmente, y las demandas de las familias también son Exactamente. muy diversas. Y bueno, y acá es lo importante, yo superviso profesionales y una de las cosas que siempre intento es que amplíen la lectura sobre el encuadre establecido. ¿A qué llamamos encuadre? A una organización terapéutica. Perfecto. ¿Bien? Ujú. El encuadre es el momento y el espacio y el lugar que le doy a la sesión, semanal o quincenal. Para mí el abordaje con niños casi siempre tiene que ser semanal. Sí, es muy difícil el abordaje desde lo quincenal. Depende de la sintomatología, pero en general es muy difícil. Entonces establecemos un encuadre con la familia. Bueno, de pronto las sesiones de 45 minutos, en tal día de la semana, y es necesario respetar estos tiempos, porque hay un otro, porque hay otras familias. Y aparecen varios condimentos en ese encuadre, que por ejemplo también es una cuestión del dinero, ¿no? Si el dinero es un momento difícil en los encuadres terapéuticos. Para todos los profesionales. Para todos los Sí. profesionales, sí, la mayoría de los casos de superviso tenemos problemas en el orden del límite del dinero. Bueno, estas cuestiones se ponen en juego cuando tenemos que organizar un tratamiento. Yo siempre digo que nosotros cuando empezamos el tratamiento hacemos un firmado, el consentimiento informado, en donde el profesional establece cuáles son las pautas de abordaje y que a mí me parecen muy bien que estén ahí escritas, porque lo escrito también le da lugar al lenguaje simbólico que vamos a ir atravesando. Cuestión del dinero, ya que ya lo tocamos, para mí es fundamental, que está vinculado también a la cuestión del sujeto supuesto saber. ¿Qué es esto? Es, de alguna manera, que aquellos consultantes nos otorgan a nosotros un poder casi imaginario, de alguna manera, de la cura. ¿Bien? Es decir, si bien es cierto que probablemente no curemos a todos nuestros pacientes y ni siquiera
podríamos pensar la cura como en un momento histórico de esa historia, pero lo que también es verdad es que es necesario que exista este supuesto saber, ¿bien? ¿Es igual para todos? No, claro que no, digamos, porque en realidad está vinculado, la acabo de plantear, a proyecciones inconscientes. Es decir, lo que el otro supone que yo voy a hacer en el tratamiento. Lo que el otro pone en vos, que tiene que ver con su historia, por con supuesto. Totalmente. Que quizás no tiene que ver tanto conmigo, No, sino tiene que ver su con el propia otro, historia. totalmente. Exactamente. Que tampoco es del plano consciente, pero sí es cierto que se tiene que establecer algo en donde el otro, voy a usar esta palabra, no sé si es la correcta, pero que confíe en el abordaje que yo voy a hacer. Entonces, ese establecimiento de esa confianza necesita de un marco. Y acá es donde nos planteamos qué es el amor entonces. Bueno, el amor de transferencia no es lo mismo que el amor a un amigo o a una pareja o a un vínculo. Acá hay un vínculo que está atravesado por ¿No este supuesto ¿Es un saber. sentimiento el amor de transferencia? Bueno, sí, se ponen en juego sentimientos. O sea, de Ok. carácter proyectivo se ponen sentimientos. Digo, Bien. cuando uno hace adherencia terapéutica con un niño, uno quizás en el consultorio siente que ese niño lo quiere, ¿no? Es decir, esos niños que vienen y te abrazan y traen un chocolate y traen un juguete. Bueno, pero a nivel niño. A nivel niño. Te quieren. Sí, te quieren Sí. y quieren a su espacio. Porque esto es, yo Se también- apropian. Exactamente. Yo siempre digo que Totalmente. la adherencia es al espacio, ¿no? Si Es no hay el- eso, no hay nada. No hay nada. Ahora, ¿qué sucede ahí? Cuando nosotros establecemos los marcos de los encuadres, en niños, en general, viene a la entrevista inicial, viene la mamá o el papá, ¿no? Entonces pone un motivo de consulta. ¿Qué es el motivo de consulta? Es la preocupación, por así decirlo, sobre por lo cual hay que trabajar. Entonces, en general, ese motivo de consulta son síntomas. A mi hijo le pasa esto y esto y esto, y en la escuela se ve esto y esto y esto, y en el club ven tal y tal cosa. Esos son sintomatología clínica. Bueno, sobre ese motivo de consulta trabajamos, y después lo que también nos suele suceder es que después el motivo de consulta se resignifica cuando el niño nos viene a plantear otra cosa. ¿Bien? Es decir, entonces ahí hay un doble motivo de consulta. El motivo de consulta de los papás y el motivo de consulta del niño. Entonces vamos trabajando en ese conjunto. Es importantísimo, por supuesto, la adherencia terapéutica de ambos, ¿bien? O sea, no hay sostén de tratamiento si la familia no sostiene el tratamiento. Y ahí el encuadre del dinero es fundamental, digamos, porque ahí es donde nos ubicamos nosotros como terapeutas, decir, bueno, esto es un trabajo. Y yo por esto, además, necesito el rédito El económico. encuadre es un límite. Es un límite. Y para mí el límite es intervención terapéutica en sí. Es que digamos. sin límite no hay nada tampoco. Absolutamente. O sea, Y es de una un manera lado de y del intervenir. otro. Es una manera de intervenir. Sucede mucho, las que atendemos en consultorio, que termina la sesión a los 45 minutos y hay una mamá y un papá que nos quiere decir, no, pero yo te quiero contar tal cosa, y de pronto hay otro Sí. en la sala de espera. O me podés contar qué hizo hoy. ¿Qué hizo hoy? Y vos, también ese es un límite. O sea, ¿cómo te manejas? Tenés un grupo de WhatsApp, lo contás después, te lo cuento en la sesión. O sea, o tenés, no sé, digo, también eso, encuadrar. Yo intento encuadrar el lenguaje entendido desde el campo clínico. ¿Qué significa esto? Cuando hay algo que decir, hay que darle lugar a ese decir. Entonces yo no puedo dar respuesta a algo en un pasillo, porque quiero escuchar esto, porque necesito Y analizarlo. menos delante de un niño. Y menos, porque, insisto, ahí se ponen en juego proyecciones diferentes. La de la mamá, la del papá, la de la abuela, la de la tía, la de la niñera en caso que me trae la niñera, la del propio niño. Entonces, yo cuando hay demandas de hablar algo, en general siempre lo encuadro a una sesión que es una sesión reunión. Y que también se abona esa sesión reunión. Bien. Porque a veces también pasan estas cosas que no. Después hay Bueno, decisiones... es parte de la orientación a padres también. Por supuesto. Después puede haber alguna que otra pregunta, quizás poco significativa, pero que la mamá tiene alguna pregunta. Bueno, uno contesta en 2 o 3 minutos, pero nada que tenga que ver con la subjetividad de mi paciente lo voy a hablar en el escenario de la sala de espera, ¿no? Es decir, porque además en la sala de espera también se generan como cuestiones. Y te vas del encuadre. Totalmente. Entonces yo en esto soy como muy rígida, pero una rigidez que me permite posicionarme en ese supuesto saber, ¿no? Que lejos de la arrogancia, porque ahí es donde venimos a charlar qué es el amor en el encuadre terapéutico. El amor en el encuadre terapéutico es la empatía, es poder mirar a las infancias con amorosidad. Y con Pero- respeto, porque pero en que parte es respeto. claro. Ujú. O sea, pero no es el amor que construimos con otros, digamos, porque en el amor que construimos con otros, ahí también aparecen diferentes formas de lo que es el entendimiento del amor. No todos entendemos al amor de la misma manera. O sea, el amor es un posicionamiento subjetivo, digamos. Yo puedo entender que el amor se tiene que entender en términos de cuidado. No significa que el otro piense esto igual. Totalmente. Pero sí es cierto que aparece el cuidado, si lo vamos a resignificar en el consultorio, el cuidado es poner límite a Sí, un montón sí. de cuestiones. Porque además cuando los límites no están claros, aparece algo que es la molestia.
Yo superviso a profesionales que están molestos porque quizás una familia no viene pagando hace 5 o 6 sesiones. Bueno, sobre esa molestia tenemos que trabajar. Entonces, esto aparece también como síntoma propio del analista, ¿no? Es decir, entonces, por eso es importante, por ejemplo, la supervisión. Porque así como hablamos de transferencia terapéutica, es decir, el sentimiento que el paciente proyecta hacia el analista, la contratransferencia es lo que nos pasa a nosotros con esos pacientes, ¿bien? Y no siempre es tan fácil trabajar la contratransferencia. Es decir, uno tiene que dar respuestas sobre marcos teóricos donde se posiciona. Pero la verdad es que muchas veces pasa algo del campo de lo subjetivo individual puesto en eso. Entonces es interesante. Y hay que escuchar hablarlo. eso, cuando se te cruza, cuando tenés que, Ajá. por más que pase lo que pase, digas, bueno, hasta acá, o porque no puedo, o porque no, también decir basta, o este paciente no es para mí, o me parece que es o que súper... totalmente, o que se nos pone en juego a nosotros. A mí me ha pasado, y esto lo digo en inferencia acá, pero la realidad es que a mí me ha pasado de irme angustiada porque una mamá no estaba de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Entonces yo ahí tenía que analizar mi propio supuesto. ¿Qué te pasaba a vos? Claro, ¿por qué frente a tu Exacto. seguridad de que lo que decís está bien, eso te influía? Y no era la mamá, eras vos. Totalmente. Bueno, Claro. ese es el orden de la contratransferencia, en donde nosotros también estamos Que te posicionados llega a en un lugar. angustiar o a poner, no sé, mal el día, o decís, che, bueno, ¿por qué? Y además cuando ves que no estás convencida que das una intervención que es para la mejora de este niño. Claro. Y de pronto esa familia genera resistencia. Y vos decís, ay, pero yo estoy reconvencida, digamos. Y entonces ahí también se mezcla lo que los demás esperan de nosotros y lo que también nosotros esperamos en nuestro trabajo. El otro día hablábamos que los que trabajamos en salud mental y en educación, en mi caso, no sé si la mayoría, pero hay muchos que lo hacemos con mucha pasión. Entonces hay que darle lugar también al error y hay que darle lugar a la interconsulta, al trabajo interdisciplinario. Para mí esto es fundamental, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuándo tenemos que trabajar con un otro? Que ese supuesto saber no nos nuble de alguna manera, porque es imposible la cura de alguna manera, pero es imposible la cura de manera individual. O sea, que ese supuesto saber no nos haga Que una no somos, neblina. no, y que no somos más que el otro. No, totalmente. No tenemos eso, ni la cura, ni el poder real de, como decimos, curar al otro. Ujú. Bueno, y la clínica con niños implica ese trabajo de trabajar con otros todo el tiempo, poniendo los bordes y poniendo los límites, ¿no? Es decir, que yo no atienda un llamado telefónico en cualquier momento, no me hace peor analista, ¿bien? O sea, lo que me hace en ese contrario es poner un límite en el marco de esa intervención. Es decir, esto es importante. Las intervenciones tienen que estar pensadas, las intervenciones en la clínica de niños tienen que ser con otros, y ahí tenemos que estar todo el tiempo debatiendo entre la sintomatología del niño y cuánto de esta sintomatología también está impregnada por el deseo materno o el deseo paterno. Ahí hay que lidiar, ¿no? El otro día estaba charlando con un nene que, bueno, él no estaba tan angustiado, pues había traído notas 7, 6, por ahí, pero para la familia esto era muy angustiante. Pero para él no. Para él no era tan angustiante esto. La exigencia Entonces, venía por parte de la familia. claro, entonces, bueno, esto poder también ver al niño por fuera de sus padres, pero con sus padres. Porque Claro. si bien para este niño no era angustiante, sí era una angustia que estaba en el contexto familiar. Entonces había que Y que resignificar se le esto. iban a terminar metiendo. Claro, bueno, en el fondo termina sucediendo eso porque Claro. el niño no es el niño sin sus padres, No es ¿no? solo, claro. Entonces uno empieza ahí a trabajar sobre aquellos quiebres que el niño puede dar en su propia autonomía. Bueno, él inclusive no estaba tan angustiado y él me pudo decir, che, vale, yo me saqué un 7 porque... ¿Qué edad tiene? 10. Yo me saqué un 7 porque esto no me sale tan bien, digamos. Entonces estaba re de Excelente, acuerdo en realidad excelente. con este 7, digamos. Esto no significa que la exigencia externa dentro del seno familiar no genere tampoco algunos quiebres, ¿no? Pero ahí Para- trabaja, ahí, digo, el niño, en el niño, ¿hay un problema o el problema de los padres? Bueno, no hay sintomatología de niños sin los padres. Digamos, los síntomas de los niños es con sus padres. Entonces es Está como... bien, pero ahí trabajas con el niño o con los padres o Con con ambos. Con ambos. Y la red también ahí con la escuela, digamos, ¿no? Es decir, porque bueno, la escuela es otra institución que aporta mucho al trabajo clínico desde una obvio. mirada diferente, pero aporta porque también construye subjetividad e identidad la escuela. Entonces, no es lo mismo un paciente dentro del consultorio, niño, que se siente fortalecido en la escuela desde su propia subjetividad, desde su deseo, desde su aporte, que el que no. Entonces, bueno, ahí el trabajo es conjunto. Por eso yo digo siempre que el que trabaja con niños tiene que entender que el trabajo es un trabajo Es interdisciplinario y es, sí, Sí. escasa escuela. Ajá, y otra de las cuestiones es plantear a la familia que el trabajo no es solamente los 45 minutos de sesión. Hay un trabajo
muy grande por afuera, en el pensar los informes, en el pensar la red, en pensar la sesión, porque el niño arma la sesión, trae siempre, pero hay algo en donde la intervención la haces para que algo empiece a modificarse. Entonces, bueno, y sobre todo en el campo de la psicopedagogía, hay algo muy importante que nosotros trabajamos. Hay psicopedagogas que trabajan mucho en la rehabilitación de funciones, esto que hablábamos el otro día, ¿no? A mí me gusta pensar ¿Qué sería rehabilitación de funciones? Pensar solamente al niño como alguien que tiene funciones cognitivas como la memoria, la atención. A mí me gusta pensarlo más como un niño. Sí. Ahí está. Bueno, a ver, las funciones son las funciones memoria, atención, todas estas funciones que impactan a la hora de aprender. Sí. Yo creo que el trabajo psicopedagógico tiene que ir más allá de las funciones. Tiene que haber una producción simbólica del aprender. ¿Qué es esto? Yo tengo un yo suficientemente fuerte como para posicionarme en un lugar de aprendizaje en el que yo puedo dar algo, más allá de la mirada de la función. Es cierto que si un niño tiene una atención un poquito más baja, ¿sí?, es más difícil de que su producción simbólica exista. Sin embargo, por ejemplo, hay niños que tienen una atención poco sostenida en el espacio escolar y sin embargo en un juego simbólico hacen un despliegue impresionante. Son astronautas, se creen astronautas, hacen todo. Entonces hay que poder mirar más allá de las funciones, porque las funciones acompañan el proceso de aprendizaje, pero en el fondo lo que necesitamos son niños y niñas que tengan una producción simbólica significativa en ese aprendizaje. Entonces yo trabajo mucho esto con los papás. A mí poco me importa, quizás, en una primera instancia, que puedan producir párrafos sobre los ñandú. A mí me importa más que puedan producir párrafos sobre sus deseos de vacaciones, digamos. Porque cuando vos lográs que el niño pueda producir por sí solo sobre el deseo, después lo otro sale, digamos, de alguna manera. Pero producir sobre el ñandú, cuando el ñandú no me importa nada, es muy difícil que yo me quiera vincular con esto. Como nosotros los adultos. Y a mí me mandás a Pilates, poco me va a gustar, porque no me gusta. Recién me mandás a Pilates, no me gusta Pilates. Ahora me interesa la radio y me encantó. Digamos. Entonces, hay que vincular desde la proyección propia, digamos, al niño su aprendizaje. Entonces también hay que trabajar ahí con la exigencia de la mamá. Y eso hay que buscarlo, porque a veces no sale, no está o no se lo conoce. Digo, a veces, exacto. Sí. Y ese es un punto muy importante. O no hay lugar para el deseo. A veces están tan tapados de cosas. Los niños están tan, que es lo que hablábamos también antes, los niños están tan tapados de cosas, de actividades, de esto, de lo. Digo, nada, padres, sociedad, contexto, tienen que hacer, salen de la escuela, van todo el día y tienen que seguir haciendo. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una actividad física, adultos y niños, porque tienen aparte que seguir porque le gusta la música, porque la veo y dibuja re lindo, la veo para dibujar, el arte es lo de. Bueno, no importa, tienen que hacer. Y entonces, bueno, esto ¿dónde está el deseo? ¿Qué le gusta a esa niña, niño de todo eso? No sé, pero todo eso lo necesita. Total. Ok, vale, ¿y cuándo conecta con su deseo, con su motor de vida? Y además no nos podemos olvidar que el niño que está en tratamiento psicopedagógico es un niño que tiene dificultades en el aprendizaje. Entonces, cuando yo tengo algún tipo de dificultad y encima trabajo sin deseo en esa dificultad, es el doble y el triple de la dificultad. Ya la escuela, no son muchas las propuestas pedagógicas que vemos que se vinculan con lo identitario, con el deseo. Entonces, cuando encima hay una dificultad, a mí me mandás a Pilates, yo no sé coordinar. Entonces, claro, imagínate, entre que no sé coordinar, me sale esto, claro, más resistencia voy a producir, pero soy un adulto que me puedo separar de esto. En el niño es diferente. Lo que también me gustaría aclarar es, hay muchas, a veces, pensamientos erróneos sobre ir a una maestra particular o ir a psicopedagogía es lo mismo. No. Bueno, no es lo mismo, porque acá está claro, es donde cómo trabajamos desde el aspecto subjetivante de ese niño, más allá de la rehabilitación de una función, como fuese la atención, la memoria, no sé, la visoespacialidad, pero cómo trabajamos en este carácter de la personalidad, cómo trabajamos puntualmente. Pero ustedes no trabajan aparte por materias. No. Digo, una maestra particular lo que hace es, hasta donde entiendo yo, refuerza materias. Exacto. O sea, matemática, el contenido pedagógico. Refuerza el contenido, claro, sí, pedagógico, lo que necesita. Te ayudo en lo que no entendés, lo que no te sale, pero a nivel educativo. Exactamente. No trabaja con un contenido y sobre la mejora de la comprensión de ese contenido. No hay deseo, no hay cognición, no hay emociones, no hay... No, hay que hacer un cuadro sinóptico y hay que hacerlo. Hay que aprender la suma y la resta, hay que hacerlo. Tenés una conducta de alguna, no sé, porque no es un profesional.
Exactamente. Digo, o es un profesional del campo sí, pedagógico. pero no tiene las herramientas para... Exacto, no es un profesional del campo clínico, entonces Claro. no va a mirar nada de todo esto. Cuando un niño inicia un tratamiento psicopedagógico, primero inicia un proceso de evaluación. En donde yo siempre le digo a los papás que es como una radiografía de las posibilidades de ese niño en este momento, de su subjetividad. Y bueno, esto no lo hace una maestra particular. Intenta que a la larga de mucha práctica algo se logre. Y no es tan así, digamos, la mejora en el aprendizaje. Muy pocas veces el aprendizaje se mejora por repetición. ¿Bien? O sea, algún punto, algún tema se puede mejorar por repetición. O sea, ahí es donde la clínica se distancia de esto y, bueno, nos viene a traer otra mirada, otro aporte, ¿no? Algo mucho más amplio y que lleva también mucho más tiempo. Entonces, esto también implica un trabajo enorme con los papás para que lo comprendan. ¿Bien? Pero existe eso que te dicen, no, en vez de psicopedagoga lo lleva una maestra particular. Ay, sí, un montón. Un montón. Aparece como... también es cierto que, bueno, hoy en este momento hablábamos de dinero, es mucho más económico, obviamente, sí. Entonces, pero, bueno, pero no de es hecho, lo hasta mismo. la escuela si te dice, tiene que ir a una psicopedagoga, nunca te va a decir que vaya a una maestra particular. La escuela nunca va a decirte que vaya a una maestra particular. No, la escuela orienta. A lo sumo, no, pero a lo sumo la orientación es, necesita este niño una psicopedagoga. Nunca escuché que diga, necesito un apoyo escolar. Bueno, hay maestras que sí lo hacen. ¿Sí? Sí, hay maestras que Bueno, sí lo hacen. Es alegar tu propia torpeza, ¿no? Claro, Por eso. Claro. Pero O sea, necesita apoyo el Claro, colegio. pero el apoyo Que alguien escolar... me ayude. Claro. Que alguien me ayude a mí. Pero el apoyo escolar puede salir por parte más de los padres o de, Sí. qué sé yo, de necesita, Sí, lo más probable. Ujú. pero de la escuela sí, psicopedagoga. Eso sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, en algunas situaciones hay algunos papás, por ejemplo, en una escuela que yo trabajo, en donde los papás tampoco a veces saben leer o escribir. O sea, hay papás que Bueno, todavía no están entiendo. alfabetizados. Está bien, Entonces, súper entendible. Se claro. hace lo que se puede. Entonces como que se brinda este otro espacio y ahí vamos nosotras como diciendo, bueno, no es lo mismo, pues si yo tengo un niño que tiene dificultades en su memoria de trabajo, por más que yo esté 10 horas con una maestra particular intentando aprender a sumar y restar, no vamos a lograrlo por sistematización y repetición. Al contrario, vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a decir que cada vez más lejos de eso. Porque cuando un niño no comprende. Lo que hay que buscar son otras estrategias y mejoras en esa función cognitiva para que esto se logre. Entonces, bueno, hay como que todavía, esto que hablamos la semana pasada de los mitos, bueno, hay que todavía romper como mitos que Un están montón. instalados. Hay un Sí. montón, sobre todo Un en el montón. aprendizaje. Hoy hablamos puntualmente del aprendizaje escolar, pero lo cierto es que en realidad yo no trabajo solamente con el aprendizaje escolar. Yo quiero que este paciente mío pueda disfrutar del aprendizaje en todas sus esferas de la vida, ¿no? Es decir, cuando un niño tiene dificultades en el aprendizaje de escuela, a veces también no se puede vincular con algún amigo en un juego porque hay algo que ese juego no comprende. Entonces, esto es lo que quizás más me... Por supuesto que para la familia la escuela es una institución que atraviesa toda la infancia de los y es niños. la base de, y como hablábamos en el programa anterior de neuroplasticidad, el aprendizaje es toda la vida. Toda la vida. Entonces, si vamos a pensar en una psicope solamente para las infancias o solamente para la escuela, es como un recorte muy chico. Es Muy como chico. decir, nos estamos quedando con el aprendizaje No, de es todo lo que desde viene el después. minuto cero, desde el que el bebé nace. Y no va a la escuela está todavía. aprendiendo y no va a la escuela. Claro. Entonces, Sí, bueno, incluso habíamos hablado que hay psicopedagogía para la primera infancia, claro. en el marco de la estimulación temprana, Claro, digamos. tal Entonces, la psicopedagogía va a acompañar a lo largo de toda la vida. Sí es cierto que la infancia es un momento constitutivo de la personalidad sí. en relación a la estructuración psíquica, entonces es un momento de mucha tensión. Por eso digo que, ojo con esto de distinguir, bueno, no es lo mismo el amor que la amorosidad. Sí es necesario trabajar con las infancias desde la amorosidad. Y la amorosidad en el campo clínico es saber mirar, saber leer, saber interpretar y darle lugar a los tiempos y a los espacios que se necesita. No soy mejor terapeuta porque estiro en mis sesiones 15 minutos y escucho a todos los papás en la sala de espera. No voy a ser mejor terapeuta por eso. Voy a ser mejor terapeuta cuando encuadre la sintomatología y dé respuesta profesional. O sea, dar una respuesta pensada, situada, contextualizada. Y esto me parece importante. Y en ese marco, el dinero también forma parte de esta contextualización, de este lugar en el que nos posicionamos, ¿no? Es decir, lo no dicho se transforma en síntoma. Obvio. Entonces, bueno, hay que hablar, digamos. Totalmente. La palabra es fundamental en la escucha clínica.
el abordaje clínico. Entonces, que lo no dicho se nos transforme en síntomas también a nosotros. Esto es como importante. A cuidarnos nosotros también. Sí, a cuidarnos nosotros también y bueno, y saber que existe este concepto de contrainferencia, que es lo que a nosotros nos pasa con este paciente, ¿no? Y también saber el límite. Hay muchos, yo entiendo la necesidad también de quizás del armado de agendas, ¿no? Pero ahí también entre la transferencia y la contrainferencia se pone en juego que es la ética, digamos. Yo no puedo atender a cualquier paciente porque no estoy formada para atender a cualquier paciente. Esta también es una línea, digamos. Yo he decidido con qué sintomatologías de pacientes puedo trabajar y con cuáles no, porque no estoy tan formada para eso, entonces tengo que derivar. Y también elijo. Y también elijo. Porque ahí se me pone en juego la contrainferencia. También elijo por mí. Sí, total. Sin dudas. Marian, un placer escucharte. Una genia total. Decime dónde te encuentra la gente. Lic.psicopé Marianela. Ahí está. Genial. Gracias, Vale. Próximo mes nos veremos con otra charla. Así que nada, infinitas gracias por estar acá. Vale. Un placer. Gracias. Pequeño cortecito y ya seguimos con más programa.